buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de Forex Duet organizado por FX Street. Gracias a todos por estar ahí una tarde más y muchas gracias a FX Street por organizarlo todo para que podamos pasar un rato con vosotros hablando de trading. Vicky, además tenemos que contar que estos webinars durante el año 2012 han sido los más vistos en FX Street, tanto en grabaciones como en directo. Así que muchísimas gracias a todos los seguidores que tenemos y que han asistido. Muchos de vosotros estáis aquí ahora y os prometo que seguiremos esforzándonos para ofrecer durante este año contenidos de calidad que os sean de verdad útiles. Vamos a comenzar primero presentándome. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Yuri Rabasa, soy trader en activo y cofundador junto a mi esposa Alicia Ortiz de Forex Duet. Ella además también es trader en activo y juntos iniciamos hace ya más de 5 años nuestra vida en el trading. En Forex Duet ofrecemos multitud de consejos a nuestros seguidores, además de mostrar operaciones reales mías. Además impartimos formación a cientos de traders desde que fundamos la escuela y de verdad os puedo asegurar que es una experiencia que está resultando fantástica y muy estimulante para mí. También soy el editor de la primera revista de trading de divisas en español en todo el mundo, Forex Duet Magazine. Para obtenerla solo debéis ir a nuestra web, a forexduet.com, y visitar el apartado que dice revista. Recordad que es gratuita, mensual y digital, y está llena de contenidos de gran calidad. Os tenéis que registrar expresamente para poder recibir o bajaros la revista. Además, dejadme que os anuncie, muchos de vosotros seguramente ya lo sabéis, en los próximos días, posiblemente antes de una semana, lanzaremos nuestra nueva plataforma de formación de traders, Forex Duet Academy. Nuestra gran apuesta para este año, nuestra gran apuesta para la formación online, que sin duda marcará un antes y un después en la manera de impartir formación sobre mercados financieros y en especial el Forex. Esto es así porque nosotros, como sabéis, somos como traders en activos que somos, hemos apostado por la formación práctica de calidad. Llevamos más de 7 meses trabajando en este proyecto, trabajando en la academia a tope, para poder ofrecer lo que nadie ha ofrecido hasta ahora, verdadera formación práctica. Estáos atentos en los próximos días porque seguramente a todos los que sois seguidores de Forex Duet os convocaremos para explicaros en qué consiste. Os va a gustar, seguro. Pero bueno, comencemos con el tema que nos trae hoy, que es por qué pierde la mayoría y qué hacer para evitarlo. Hace unos días tuve ocasión de consultar un estudio realizado por el broker FXCM, en el que estudiaba los datos de sus clientes para analizar qué datos arrojaban los ganadores y qué datos arrojaban los perdedores. Todo lo que vamos a ver a partir de aquí está basado en la información publicada en ese informe a través de, lo publicaron concretamente a través de una de sus filiales, DailyFX. Quisiera ofreceros aquí mis propias conclusiones a esos datos, a los datos ofrecidos en ese informe, y que son fruto de unos cuantos años ya de dedicación por mi parte y estudio del trading. Y de mi experiencia también formando a traders de todos los niveles y de distintas partes del mundo. Vamos a analizar con vosotros juntos los datos más importantes de ese informe y a ver qué conclusiones de utilidad podemos obtener de los mismos. Perdonad. El primer dato que nos ofrece es el porcentaje de aciertos por pares. Recordemos que todos los datos que vamos a ver ahora son datos extraídos de operaciones reales de un broker que cogió todos los datos de sus traders particulares, los analizó y los volcó en estos gráficos que vamos a ver ahora y vamos a analizar, para ver en qué acertaban o en qué se equivocaban. Este primer gráfico que estamos viendo nos ofrece el porcentaje de aciertos de esos traders por pares. Y como veis va desde el 49% en el par, por ejemplo, del Aussie Yen, hasta el 71% en el Aussie Kiwi. La primera conclusión que sacamos a primera vista
de este gráfico es que el par en el que más se acierta es el dólar australiano, dólar neozelandés o aussie kiwi. Pero cuidado, antes de salir corriendo a operar ese par, esperar a que terminemos de explicar todos los datos. Para mí, la conclusión más interesante que ofrece este gráfico es que en prácticamente todos los pares los traders aciertan más de la mitad de las veces. Entre un 50 y un 70% de las veces sus operaciones son ganadoras. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que nos digan, lo habréis oído vosotros muchas veces, que la mayoría de los traders particulares pierden? Y sin embargo, estos datos nos indican que consiguen acertar en un porcentaje alto de las veces. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué falla? ¿Qué información nos falta? A ver, os pregunto, ¿qué información nos falta? Según lo que estamos viendo aquí en pantalla. Algún valiente que se atreva. O alguna valiente. La gestión, no. ¿Cuánto pierden? Tampoco. Marcos, que además es tu cumple. Según he visto. El ratio riesgo, sí señor Marcos. Exactamente. Vamos con ello. Pues aquí lo que falla, y lo vemos aquí en el siguiente gráfico, es que cuando pierden mucho más de lo que ganan cuando ganan. Estudiemos este gráfico. Nos muestra en azul los pips que ganan de media, cuando ganan. Y en rojo, los pips que pierden de media, cuando pierden. De nada sirve ganar muy a menudo, es decir, tener un alto porcentaje de aciertos, es lo mismo, si cuando pierdes vas a perder más de lo que ganas. Pues aseguro que este gráfico que estamos viendo me ha sorprendido mucho. Sabía que era un error muy frecuente entre muchos traders, esto de perder más de lo que pierden cuando pierden, o tener un mal ratio, como ha dicho Marcos. Ahora entraremos en el tema del ratio. Pero la verdad es que nunca había visto este error reflejado de una forma masiva entre miles y miles de clientes durante todo un año. ¿Qué error más frecuente y más habitual? Veamos cuáles son las posibles causas por las que los traders particulares cometen este error de forma masiva. En mi opinión, la primera causa es que no cierran las operaciones perdedoras a tiempo. Lo primero que hacen, es cerrar las operaciones ganadoras demasiado pronto. Demasiado pronto. Seguramente por las emociones, seguramente por falta de experiencia, por miedo o porque simplemente les gusta tener la razón. Veréis que este tener la razón se va a repetir bastante. Lo siguiente, que me había adelantado antes, es no cerrar pronto las operaciones perdedoras. No cerrarlas a tiempo. Dejar correr las pérdidas. De nuevo, les gusta tener la razón. Como nos gusta tener la razón, no cerramos las perdedoras. La siguiente causa es por operar con el stop demasiado alejado. De nuevo, les gusta tener la razón y por eso ponen el stop demasiado lejos. Se hacen trampas al solitario. Piensan que de esa manera, como consiguen un alto porcentaje de aciertos, van a ganar. Otro motivo puede ser que operen sin stop de pérdidas. Y si operamos sin stop cuando las pérdidas lleguen, ya sea por un margin call o porque finalmente entran en razón y cierran la operación, esas pérdidas van a ser mucho mayores que nuestros beneficios. Dejadme que os explique los datos estadísticos más importantes que hay que valorar, que tiene que valorar un trader y que tiene que utilizar para saber si un trader es o no es ganador, o si un sistema es o no es ganador. Primer dato, muy facilito, el porcentaje de aciertos, ¿verdad? Fácil, intuitivo, todo el mundo sabe lo que es un porcentaje. En este caso es el porcentaje de veces que nuestra operación obtiene un resultado positivo. Sin entrar a valorar de cuánto, a lo mejor es solo por unos pocos centavos o céntimos, pero es positivo y ya suma como positivo. Si es positivo, suma como acierto. Si es negativo, suma como pérdida.
Y si suma 0, pues simplemente empate o break-even. Ni ganamos ni perdemos. Su cálculo se realiza dividiendo las operaciones que han ganado entre el total de las operaciones y todo ello multiplicado por 100. Fácil, ¿verdad? Bien. Veamos el segundo dato importante. El ratio, como decía Marcos. El ratio beneficio-pérdida. Es el resultado de dividir la media de mis operaciones ganadoras entre la media de mis operaciones perdedoras. O lo que es lo mismo, el beneficio medio entre la pérdida media. Este dato, el dato del ratio, nos va a resultar muy útil para determinar si nuestro trading es proporcionado en términos de riesgo. De tal manera que, si nos arroja 1 o 1 a 1, quiere decir que cuando ganamos, ganamos lo mismo que cuando perdemos. Si nos arroja 2, quiere decir que cuando ganamos, ganamos el doble de lo que perdemos, o 2 a 1. Y si sale 0,5, quiere decir que cuando ganamos, ganamos la mitad de lo que perdemos cuando perdemos. ¿Todo claro hasta aquí? Bien. ¿Quiere esto decir que debamos buscar objetivos que den un ratio de 1 a 1 o superior? Pues no. Rotundamente no. Y en esto sí que soy muy claro, muy firme y bastante enérgico. Rotundamente no. Y mucho cuidado con eso. Hay gente que vive obsesionada con obtener ratios altos. Y eso muchas veces les destruye como traders. Hay que tener en cuenta que la gente que te recomienda operar con ratios mayores se olvidan de añadir que si a un sistema con un determinado porcentaje de aciertos le fuerzas a conseguir objetivos más alejados para aumentar el ratio, ¿qué es lo que le va a pasar al porcentaje de aciertos? A ver si alguien me lo sabe decir. Bajará, sí señor. Sí señor, José María, Jorge, Aitor, Eduardo, David. Se reduce, sí señor. Si sube el ratio, baja el porcentaje de aciertos. Para un mismo sistema de trading, el ratio y el porcentaje van unidos y evolucionan en direcciones opuestas. Si mejoras el ratio, empeoras el porcentaje. Y si mejoras el porcentaje, empeoras el ratio. Y esto es así para todos los sistemas de trading. Cuidado, lo cual no quiere decir que evolucionen de forma proporcional. ¿De acuerdo? Pero siempre varían en dirección contraria, de forma inversa. Imaginaos que dispongo de un sistema con un porcentaje de aciertos del 45% y un ratio de 1 a 1. Es decir, un sistema perdedor. Un sistema que acierta menos de la mitad de las veces y que cuando gana, gana lo mismo que cuando pierde. Esto es un sistema perdedor. ¿Qué ocurriría si yo tengo un sistema así y digo, ay, tengo que arreglarlo, tengo que intentar aumentar mi ratio para hacerlo ganador? He leído en un libro que tengo que subir y que tengo que operar, tengo que ir a objetivo de 2 veces mi riesgo, 2 veces mi distancia al stop, para tener un ratio de 2 a 1. ¿Qué ocurriría? Sin ninguna duda, que el porcentaje de aciertos ya no sería del 45%. Ya que al intentar alcanzar objetivos más lejanos, la probabilidad de acertar baja radicalmente. Bajaría notablemente. Yo aquí he puesto, por ejemplo, el 35%. Bajaría el porcentaje de aciertos, aunque subiese el ratio de beneficio-pérdida. Ojo, a lo mejor se consigue subir ese ratio, pero a costa de que de bajar el porcentaje de aciertos. He conocido multitud de traders que se han pasado todos sus primeros años intentando mejorar sus ratios, obsesionados con algún consejo que habían leído en alguna parte, sin darse cuenta de esto que estoy explicando. Y claro, han fracasado. Nunca consiguieron ganar, solo miraban parte de la historia y se olvidaban de la otra cara de la moneda. Pero a vosotros ya no os va a pasar, porque os estoy explicando esto.
Para entender mucho mejor esto, os voy a explicar además cómo relacionar el porcentaje de aciertos y el ratio en un único dato. Esto se hace con la esperanza matemática. Muchos de vosotros ya me habéis oído hablar de la esperanza matemática, pero dejadme que lo explique para todos aquellos que no conozcan este importante dato. La esperanza matemática es el producto de dos componentes: el porcentaje de aciertos y el ratio beneficio-pérdida. Los dos que acabamos de ver: porcentaje de aciertos y ratio beneficio-pérdida. Ambos mezclados en una única fórmula nos dan como resultado la esperanza matemática. Si da positiva la esperanza matemática, es que es ganador. Si da negativo, es que el sistema es perdedor. Y si da cero, es que ni ganas ni pierdes. Con un único dato, de esta manera, sabemos si la combinación de porcentaje de aciertos y ratio es o no es ganadora. Recordad, tiene que ser positiva. Esta fórmula significa: la esperanza matemática es igual al porcentaje de aciertos multiplicado por el beneficio medio por operación, y todo ello menos el porcentaje de fallos multiplicado por la pérdida media por operación. Como veis, los dos componentes, tanto el porcentaje de aciertos como el ratio beneficio-pérdida, están tenidos en cuenta. Este dato que estáis viendo, la esperanza matemática, es el único válido para saber si un sistema o trader es o no ganador. Así que la próxima vez que alguien nos diga que tiene un sistema con un porcentaje de aciertos determinado o con un ratio determinado, solo se está contando la mitad de la historia. Ya sea alguien que os vende un NEA, un robot, o alguien que os ofrece un sistema de trading. Es necesario conocer los dos datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver una tabla que relaciona todo esto, que relaciona tanto el porcentaje de aciertos como el ratio beneficio-pérdida. Esta tabla es esta que veis en pantalla. En la columna de la izquierda de todo, donde pone porcentaje A, eso es el porcentaje de aciertos. 0,9 quiere decir 90%. 0,5 quiere decir 50%. Porcentaje F es lo contrario, es el porcentaje de fallos. Y luego en las otras columnas, donde pone 0,3 en negrita hasta 3, 0,3, 0,5, 0,8, 1, 1.3, eso es el ratio de beneficio-pérdida, también llamado ratio de ganancia, o ratio beneficio-riesgo. Tiene distintos nombres, pero en ambos casos es la misma relación. Lo que ganamos cuando ganamos partido de lo que perdemos cuando perdemos. En esta tabla podéis apreciar fácilmente que en color rojo están todas las esperanzas matemáticas negativas, es decir, todas las combinaciones de porcentaje de acierto y ratios que son negativos. Por ejemplo, alguien que tenga un 70% de aciertos, pero tenga un ratio de ganancia menor del 0,5, es decir, que cuando gane menos de la mitad de lo que pierde cuando pierde, estaremos ante un sistema perdedor. Y al revés, nos podemos encontrar con un sistema que gane solo el 30% de las veces, el 0,3 que veis ahí en la primera columna, pero que con un ratio de beneficio-riesgo alto, por ejemplo 3, nos esté dando un resultado de esperanza matemática positiva. Es decir, tiene un bajo porcentaje de aciertos, pero cuando gana 3 veces lo que pierde cuando pierde. Por lo tanto, acaba recuperando y acaba ganando. Esta tabla es muy útil para comprender todo esto y la tenéis que tener siempre muy presente cada vez que hagáis cambios en cualquier sistema que estéis probando, ya sea modificar un stop, ya sea cambiar un objetivo, ya sea lo que sea, va a afectar siempre a uno de estos dos datos, o bien el porcentaje de aciertos o bien el ratio beneficio-riesgo. Nunca olvidar que cuando uno toca, insisto, el porcentaje de aciertos, siempre afecta al ratio de forma inversa. Y si tocas el ratio, siempre afecta al porcentaje de aciertos. Algo así como unos vasos comunicantes. Por eso he puesto esta imagen, porque me gusta. Cuando uno sube, el otro baja siempre.
Otra conclusión interesante que sacamos de todo esto. Cuidado con crear sistemas con un alto porcentaje de aciertos. O cuidado con los que os ofrecen sistemas con un alto porcentaje de acierto. Eso no quiere decir que sean ganadores en el largo plazo. Además, este tipo de sistemas con un alto porcentaje de acierto son la base de muchos tipos de estafas sobre trading. Y es que crear un sistema con un alto porcentaje de aciertos es muy fácil. Basta con poner los objetivos muy cerca y los stops muy alejados. O incluso operar sin stops. Sin embargo, son una receta seguro para perder, porque ofrecen una esperanza matemática negativa. La conclusión más importante en todo esto es que debemos operar solo con sistemas que nos den una adecuada relación de ratio y porcentaje de aciertos. Una buena relación. Solo así sabemos que será ganador en el largo plazo. Continuemos analizando datos de este estudio. Este gráfico, por ejemplo. En este gráfico vemos el porcentaje de aciertos por horas y distintos pares. Cada color es un par. Veis ahí que tenemos la libra dólar, el euro dólar, el dólar yen, el aussie dólar y el suizo, el dólar franco suizo. Cada uno con un color. Tenéis que tener en cuenta que está en horario de Nueva York, en horario de la costa este de Nueva York. Por lo tanto, el primer tercio del gráfico, de la izquierda, sería la sesión europea, o el inicio de la sesión europea. El tercio central del gráfico, donde vemos que prácticamente todas las curvas se van para abajo, es el inicio de la sesión americana. Y la última parte sería la sesión asiática. Vemos que es durante la sesión americana cuando el porcentaje de aciertos es menor. Y se muestra especialmente bajo en el euro dólar. ¿Lo veis? La línea naranja es el euro dólar. Y es el que ofrece un porcentaje de aciertos más bajo en esa franja horaria. En mi opinión, esto es debido a que durante la sesión americana, como sabéis, salen muchos datos fundamentales, muchas noticias en el calendario. Y la salida de estas noticias a menudo genera volatilidad descontrolada y puede provocar que el porcentaje de aciertos baje. Pero con lo que os he explicado hasta ahora, ¿quiere decir esto que la sesión americana es peor para operar? Os pregunto. ¿Con este dato que estáis viendo, quiere decir que la sesión americana es peor para operar? No, contestáis que no. ¿Por qué? ¿Qué nos falta aquí? El ratio, señor Diego. El ratio. El ratio. No vale que digáis que no porque es la que os guste a vosotros. Estamos utilizando datos objetivos. Y os he puesto esta trampa. Os estoy ofreciendo un gráfico solo con el porcentaje de aciertos para que veáis que nos falta la otra cara de la moneda, el ratio. No tenemos los ratios de acierto, de beneficio-riesgo en esas horas. Por lo tanto, no podemos saber con este gráfico si operar a determinadas horas o no es mejor o peor. Lo único que sabemos es que el porcentaje es más alto o más bajo. Nada más. Eso es lo único que nos quiere decir, como habéis dicho uno de vosotros, perdóname, no recuerdo el nombre, se me ha ido rápidamente con el scroll, quiere decir que simplemente es diferente, que ofrece unas características diferentes esa franja horaria. ¿De acuerdo? Otro dato. El recorrido en pips por pares. Esta línea, fijaos, aquí vemos claramente los tres tercios que os decía. El primer tercio azul de la izquierda es la sesión europea temprano, digamos, ¿no? La primera parte de la sesión europea. El segmento blanco de en medio es la sesión americana y el último segmento es la sesión asiática. Se ven claramente. Vemos que justamente es en la sesión americana cuando más volatilidad hay. Recordar que esto es debido a la salida de datos de noticias fundamentales que pillan desprevenidos a más de uno en sus operaciones intradía. Pero solo es eso. Simplemente las salidas de datos de esa franja horaria provocan más volatilidad. En mi opinión, eso no es ni bueno ni malo. Simplemente es. Y hay que tenerlo en cuenta.
Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que la volatilidad hay que saberla manejar. Y solo los traders con una correcta gestión monetaria y del riesgo saben hacerlo. Otro dato interesante, este también me ha llamado mucho la atención. Nos relaciona el porcentaje de traders que son ganadores con el periodo de tiempo del estudio, o sea, el porcentaje de traders ganadores durante el periodo de tiempo del estudio, con el tamaño de sus cuentas. En este gráfico, por lo tanto, vemos tres tamaños distintos de cuentas. Hasta $999, de 1.000 a 4.999 dólares, y un tercer grupo que va de 5.000 a 9.999 dólares. Es fácil darse cuenta que cuanto más altas las cuentas, más alto es el porcentaje de traders que ganan. ¿Lo veis? Las cuentas que van de 5.000 a 9.999, 5.000 a 10.000, los traders que tenían esas cuentas fueron ganadores en un 37,37% de las veces. Es decir, el 37% de los traders que tenían esas cuentas durante ese periodo de tiempo ganaron. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero sabemos que ganaron. Y al revés, los de las cuentas pequeñas son los que menos ganaron. Mejor dicho, no son los que menos ganaron, son los que en menos cantidad ganaron. ¿De acuerdo? El 80% de los traders que tenían cuentas de menos de $1.000 no ganaron durante ese periodo. Esa es la forma correcta de interpretarlo. Algunos estaréis pensando, ¿cuál es el motivo por el que las cuentas mayores proporcionan mejores resultados? Sin embargo, la pregunta correcta sería, ¿por qué los traders con cuentas mayores obtienen mejores resultados? Bien, en mi opinión el motivo es porque los traders que operan con cuentas más pequeñas toman mayores riesgos. Normalmente van sobreapalancados. Arriesgan mucho más con la esperanza de aumentar rápidamente su capital. Y claro, como consecuencia, fracasan con más facilidad. Esto no quiere decir que un trader que opere con una cuenta pequeña no pueda hacer bien las cosas. Los principios de gestión del riesgo se aplican exactamente igual en cuentas pequeñas que en cuentas grandes. Es simplemente que los traders de cuentas pequeñas no lo suelen hacer. Muchas veces me preguntáis, oye Yuri, tengo una cuenta pequeña. Tengo que arriesgar mucho porque es que si no, nunca voy a ganar dinero. Eso es un gravísimo error. Porque el riesgo no entiende de tamaños de cuentas. Si tú arriesgas más, perderás rápidamente tu cuenta, no importa el tamaño que sea. En mi opinión, nadie que esté comenzando a operar debería arriesgar más del 1% de su cuenta en cada operación. Solo de esta manera estará realizando una correcta gestión del capital. Y esto es así por lo siguiente. En esta tabla que vemos aquí en pantalla nos muestra cuánto me tengo que recuperar ante una pérdida para conseguir volver a estar como estaba, para recuperarme. Fijaos, la columna de la izquierda es un porcentaje de pérdida teórico, que va desde el 2% hasta el 100%. ¿Vale? Es decir, el 30%, el 50%, el 70%. Y la columna de la derecha nos muestra el porcentaje de beneficio que tengo que obtener para recuperarme de la pérdida de la columna de la izquierda. Por ejemplo, alguien que pierda el 20% necesita un rendimiento del 25% para recuperarse, para estar donde estaba. Alguien que pierda el 50% necesita el 100%. Y alguien que pierda el 100%, evidentemente no se recupera porque no le queda nada. ¿Qué nos quiere decir esta tabla? Pues que cuanto más perdemos, mucho más difícil es recuperar el capital que hemos perdido. Las matemáticas juegan en nuestra contra. Alguien que arriesgue el 10% de su capital en cada operación, con solo 6 operaciones consecutivas, habrá perdido la mitad de su capital. Y como veis en esa tabla, necesitaría un rendimiento del 10%, del 100%,
para recuperar todo lo perdido. Ahora fijaos en la siguiente tabla. Esta tabla nos muestra en el lado izquierdo el riesgo por operación, ¿vale? El 1% desde el 1 hasta el 10%. Y la columna de la derecha, la que pone veces, nos dice el número de veces que tendríamos que perder de forma consecutiva el riesgo de la izquierda para dejar nuestra cuenta a la mitad. Fijaos, como os decía, alguien que arriesgue el 10%, con solo, lo veis abajo de todo, con solo 6 operaciones perdedoras consecutivas, habrá perdido la mitad de su cuenta. Esta tabla nos demuestra que es más fácil recuperarse de pérdidas pequeñas que de pérdidas grandes. Parece algo obvio, ¿verdad? Alguien diría, sí, hombre, eso ya lo sé. Si pierdo poco es más fácil recuperarse. Pero fijaos, alguien que arriesgue el 1% por operación, que es el dato de arriba de todo, necesitaría perder 68 veces consecutivas para perder la mitad de su cuenta. Y lógicamente, antes de perder la mitad de su cuenta, antes de perder esas 68 veces, se habría dado cuenta de que algo funciona mal y de que algo está haciendo mal y de que algo tiene que arreglar, ¿verdad? ¿Creéis que es fácil tener 10 operaciones consecutivas perdedoras? Pues la verdad es que es relativamente fácil. Es muy, muy fácil. ¿Veis? Ahí os he marcado que alguien que arriesgue el 6% con solo 11 pérdidas ha dejado la cuenta en la mitad. Y alguien que arriesgue el 1% con 68 pérdidas, que son muchísimas, habrá dejado su cuenta en la mitad. ¿De acuerdo? Bien. Hablando de el 1%. El 1% va relacionado con nuestro apalancamiento, ¿verdad? Tema del apalancamiento, un tema que nos gusta tanto a los traders, y sobre todo en Forex, un apalancamiento tan alto, 1 a 100, ¿verdad? Bien, hablando de apalancamiento, fijaos en este dato. Este es el mismo gráfico que hemos visto antes. Los traders con mejores resultados veíamos que eran los de las cuentas altas, y luego los traders con los peores resultados, o los traders que eran más perdedores, digamos, ¿no? Fijaos, la línea roja nos muestra el apalancamiento medio que tomaron en sus operaciones. Los que peor lo hacían tenían apalancamientos medios de 26 a 1. Y los que mejor lo hacían tenían apalancamientos medios de 5 a 1. O de 1 a 5, que es lo mismo. Alguien seguramente se estará preguntando, ¿cómo es posible que alguien solo tome el apalancamiento de 1 a 5, de 5 a 1, si mi broker ofrece de 1 a 100? Pues porque una cosa es el apalancamiento máximo permitido y otra cosa es el apalancamiento efectivo que tomamos en cada operación. Normalmente los brokers ofrecen un apalancamiento máximo de 1 a 100, algunos 1 a 200, los más agresivos comercialmente 1 a 400, pero lo cual no quiere decir que debamos tomar ese apalancamiento máximo en cada operación. De hecho, sería un suicidio abrir una operación con el apalancamiento máximo. Nos cargaríamos la cuenta enseguida. El apalancamiento efectivo se mide dividiendo el tamaño de la posición entre el capital disponible. Por ejemplo, alguien con una cuenta de 10.000 dólares, que abra una posición de 50 cash o medio lote o 50.000 dólares, estará abriendo una posición con un apalancamiento efectivo de 5 a 1. 50.000 dividido entre 10.000, 5 a 1. Y esta es la diferencia entre apalancamiento máximo y apalancamiento efectivo. Conclusiones que quiero que os llevéis hoy de aquí, de este webinar. Las conclusiones para mí son bien claras y sencillas de entender, aunque no siempre son fáciles de ejecutar. La única manera de ganar en el mercado es operar sistemas con esperanza matemática positiva, es decir, que la adecuada proporción entre porcentaje de aciertos y ratio beneficio-riesgo nos dé una esperanza matemática positiva. Además,
operando sistemas con esperanza matemática positiva, debemos aplicarles una correcta gestión monetaria, es decir, controlar el apalancamiento, que nos proteja ante las operaciones perdedoras, ¿vale? Tal como hemos visto con la tabla de pérdidas. Todo sistema, no importa lo bueno que sea, siempre ofrece operaciones perdedoras. Y por eso la gestión monetaria es tan importante. Si buscas aumentar tu ratio beneficio-riesgo, lo normal es que sea a costa de bajar el porcentaje de aciertos. Y al revés, si buscas aumentar el porcentaje de aciertos, lo normal es que sea a costa de disminuir el ratio beneficio-riesgo. En ambos casos puede que nos estemos alejando aún más de lo que es un trading ganador. Muy bien, vamos a pasar al turno de dudas y preguntas. Dejadme que me sitúe, que os busque en el chat. Dice Osmin que ha visto ofrecer apalancamientos de 1.2000 y 1.000. Yo no lo he visto, pero desde luego la calidad de un broker de verdad no se valora por lo alto que sea su apalancamiento. Mucho cuidado con eso. Carlos, ¿qué piensas del trailing stop? Bueno, depende. Si es automático no me gusta. Si es manual sí me gusta. Es decir, si lo vas moviendo a favor el stop a lugares protegidos sí le veo sentido. Si es por una simple fórmula matemática no le veo ningún sentido. Gustavo, ¿de dónde sacaste toda esta estadística? Lo he comentado al principio. Daily FX está en inglés, pero en su página web seguramente lo podéis encontrar. Yuri, ¿qué relación es común ganar en cantidad de operaciones? Es decir, 2-1, cada 3 posiciones gano 2 en términos mensuales. Perdóname, Jorge, no entiendo la pregunta. Si la replanteas mejor, a lo mejor la puedo entender. No sé si te estás refiriendo al ratio. El ratio no es común, ningún ratio. Lo que es para ganar lo que hay que tener es una esperanza matemática positiva, no un ratio de ningún tipo. ¿De acuerdo, Jorge? Si te has incorporado tarde a la videoconferencia, te recomiendo que la veas entera y entonces entenderás esto mismo que me estás preguntando. David dice, ¿y el famoso 5% que gana es una falacia? Hombre, yo no sé si es una falacia o no es una falacia. Yo he oído más bien que es el 10%, pero de todas maneras no le daría mucha importancia a ese dato porque, vamos a ver, es que eso pasa en todo en la vida. ¿De acuerdo? Solo el 10% de los negocios que se abren en Estados Unidos, por ejemplo, siguen abiertos 3 años después. ¿De acuerdo? Y el trading no es diferente. ¿Vale? Eduardo, ¿cuál es el mínimo razonable de la esperanza matemática? Pues mira, con que sea positiva es más que suficiente. ¿De acuerdo? Con que sea positiva es más que suficiente, porque luego ya será cosa de darle tiempo para que te demuestre que es ganador. ¿Vale? José Antonio dice, hola, ¿qué ratio tiene su sistema? Pues mira, cuando operaba intradía puro y duro, mi ratio era de 0,5 con un porcentaje de aciertos del 78%. Los podéis ver un montón de vídeos de mis operaciones intradía, de cuando las practicaba, en mi blog, en forexweb.com, en el apartado Trading Real. Ahora que opero temporalidades más altas, en gráficos diarios, tengo un ratio de 2-1, con un porcentaje de aciertos del 40 y tantos por ciento. ¿De acuerdo? Creo que es del 45% aproximadamente. Pero veis, siempre será un ratio y el porcentaje. Si das solo un dato, no sirve para nada. A ver qué más me ponéis. ¿Dónde consigo esta presentación grabada? Yo la estoy grabando, Emilio. ¿De acuerdo? Me imagino que FX Street también la estará grabando. Si es así, también la encontrarás en FX Street. David dice, ¿que un par tenga un porcentaje de aciertos alto significa que es más técnico? Puede significar, David, la pregunta es bastante buena, puede significar que simplemente tiene menos, que es más previsible, que se comporta mejor de acuerdo al análisis técnico. Sí, es posible que sí. De hecho, es bastante probable. ¿De acuerdo? Pero solo son conclusiones, o sea, solo podemos imaginarnos que eso sea así, David. Yo quiero pensar como tú, que eso es así.
Ever troquelado. ¿Y por qué la mayoría pierde? Pues porque el trading, aunque sea muy fácil abrir una cuenta, aunque sea muy fácil operar desde el ordenador, el trading, como cualquier profesión, cualquier actividad en la vida, no es tan fácil como parece. Y hay que formarse. Hay que formarse, hay que educarse y hay que entrenarse para hacerlo bien. ¿De acuerdo? Y la mayoría de la gente entra pensando que esto es muy fácil, abre la cuenta con su tarjeta, pim pam, y se ponen a operar. Y eso lo hace la mayoría de la gente. Esa estadística habría que analizarla sobre la gente que de verdad ha estudiado y ha tenido un coach o ha tenido un mentor. A poder ser que sea trader en activo. Johnny dice, ¿con esa estadística es suficiente para analizar y aprobar un sistema antes de operar en demo o real? ¿Te refieres a la esperanza matemática? No, no es suficiente. Yo recomendaría, además de la esperanza matemática nos dice si es ganador o no. Además de la esperanza matemática, te recomendaría que te fijases en la forma de la curva de capital, a ver si tiene una forma sana o por el contrario tiene unos altibajos muy, muy bruscos, ¿vale? Podría ocurrir que el sistema ha estado dando todo el tiempo pérdidas y justo al final da beneficios y eso arrojaría esperanza matemática positiva. Entonces, es mejor compararlo, ver también la forma de el gráfico de capital. Además de eso, te recomendaría ver también el número de operaciones perdedoras consecutivas que ofrece el sistema, o lo que es lo mismo, el drawdown. ¿Vale? Hay un montón de datos a analizar en realidad, pero con esos tres que te he dado serían más que suficientes. Yuri, dice John, ¿me dejas ver por favor el PowerPoint del cálculo del apalancamiento? Sí, venga, te lo pongo aquí mismo, ¿vale? Mientras voy respondiendo el resto de preguntas. ¿Qué porcentaje, dice Diego, de rentabilidad de la cuenta puede ser considerado como moderado? Uf, Diego, pues depende, depende. Yo te diría que con ganar ya es suficiente. Hay gente que tiene una buena rentabilidad entre un 3 y un 6% mensual y hay gente que puede conseguir rentabilidades más altas en un mes. Yo he llegado a conseguir en un mes un 20%, pero es algo poco habitual. Eso ha sido en meses muy, muy buenos, es muy poco habitual. En meses de un 1 o un 2%, ¿de acuerdo? Entonces, también depende de lo que arriesgues, depende del sistema, depende de muchas cosas, ¿vale? Lo importante, Diego, es que ahora te centres en no perder. A ver, ¿utilizas el concepto de porcentaje de ruina? Más que porcentaje de probabilidad de ruina, ¿no, Moisés? Pues no lo uso porque es muy complejo. Realmente el cálculo de probabilidad de ruina es muy, muy, muy complejo para el trading. Luis, ¿qué criterio aplicarías para distinguir entre una mala racha o la necesidad de revisar una estrategia? Esa pregunta es bastante buena y da para mucho. En general, si está dentro, puedes aplicar reglas objetivas o subjetivas. Como reglas objetivas te diría, si está dentro del drawdown que has calculado cuando has hecho backtesting de tu sistema, te diría que no tienes que cambiar nada. Incluso si es del doble del drawdown que te haya salido en el backtesting. Si es más, entonces ya sí te debes plantear. Pero si no, lo que tienes que hacer es confiar en tu sistema. Confiar a rajatabla. ¿Cuál sería el ratio adecuado en opciones binarias en que siempre son las pérdidas superiores a las ganancias? Pues mira, Eduardo, no me acuerdo. Es una buena pregunta. En su día lo calculé, pero me parece que dan esperanza matemática negativa. Me parece, pero no te lo puedo confirmar ahora si no lo calculase de nuevo. ¿Qué más me ponéis por aquí? Perdonad si voy un poco torpe, pero se me mueve el chat. A ver, un segundo. Voy a dejar de mostrar mi pantalla y así veré mejor el chat. Un segundo. Así veo mucho mejor el chat. A ver, ¿qué más? Jorge dice, estuve practicando llevando un control de riesgo de no más del 2% por operación. Eso está muy bien, Jorge. ¿Cuánto tiempo debería operar en demo? Pues hasta que ganes dinero en demo, durante un tiempo sostenido. ¿De acuerdo? Unas cuantas cientos de operaciones estaría bien. Patricia, ¿cuántos años? A ver, que se me ha ido.
¿Cuántos años de experiencia son necesarios para que esta profesión sea realmente un medio de vida económico? Las estadísticas son un poco desalentadoras. Pues es que no va por años, Patricia, porque depende. Hay gente que en menos de un año lo ha conseguido y hay gente que lleva 10 años y todavía no lo ha conseguido. Entonces depende de la dedicación, de lo en serio que te lo tomes y de la formación que tengas. Lo que sí te aseguro es que si te formas y vas por el camino adecuado, el camino es mucho más, la vía es mucho más asequible. ¿De acuerdo? Pedro dice, he estado con varios traders, algunos que otro he testeado, uy, qué largo, a ver, algunos no diré nombres que dicen que no tienen mesa de dinero, algo hacen porque no es lo mismo operar en demo que en real. Vale, no sé cuál es tu pregunta. Continúo. José Parrilla, ¿utilizas técnicas de relajación, respiración antes de operar? He oído que mejora las ganancias y corta las pérdidas. Se entrena lo mental para respetar el plan de trading. Sí, señor José, sí lo hago. No antes de operar, pero sí antes de cada jornada y al final de cada jornada. ¿Vale? En mi caso me funciona muy bien. ¿Por qué dicen que un sistema ganador con el tiempo ya no es rentable? Bueno, el mercado cambia, pero de todas maneras eso no siempre es así, Moisés. Eso no siempre es así. El mercado cambia y tú vas cambiando normalmente con el mercado, así que no te preocupes. Primero, preocúpate de conseguir un sistema ganador y lo demás ya, si ya has sido capaz de conseguir uno ganador, ya serás capaz de conseguir nuevos sistemas ganadores. Ismael, ¿los anuncios fundamentales o noticias crees que pueden ser una causa importante de pérdida porque pueden afectar cualquier estrategia de operación? No siempre, hay sistemas que lo aguantan muy bien, depende de la temporalidad y depende del sistema, no es una regla general. Es imprescindible lo de conseguir un coach, ya que esto es lo más difícil. Imprescindible no hay nada en la vida, pero sí que es altamente recomendable, te diría. Altamente recomendable. Yo os voy a ser muy sincero. Me cuesta mucho comprender que alguien se juegue sus ahorros operando en el trading sin la formación adecuada y prefiera ahorrarse un buen libro o unos buenos libros o una buena formación pensando que es que él sí va a ser capaz de hacerlo. Que con toda la información que hay gratis en Internet, permitidme que os diga que la información que hay gratis en Internet normalmente no es de la calidad necesaria para dedicarse al trading. Normalmente. ¿eh? Entonces, como todo en la vida, requiere esfuerzo y dedicación y formación. Y luego que no ganan, tal, o te cogen dos cuentas que entran corto y otra largo y te enseñan la cuenta real. Vale, no entiendo tu pregunta. Juan José, se pierde porque se es flexible en las reglas y estricto en las expectativas. Esa frase está muy bien, me gusta mucho, está muy bien. ¿Qué más? César Augusto, ¿cómo se calcularía el riesgo del 1% en una cuenta de 1000 para saber en lotes o dólares para entrar en una operación? Pues César, pues 1000, el 1% son 10 dólares dividido entre la distancia en pips a tu stop, multiplicado por 100 y dividido entre el valor del pip, ¿vale? Ahora no tenemos tiempo de explicarlo, pero se hace de esa manera. No es más que una regla de 3, en realidad, ¿vale? Aitor dice, ¿no te pasa con tu sistema de vueltas que en cuanto estás bajando el porcentaje de aciertos del 70%, cosa que no es tan difícil, te cuesta remontar la situación? Es decir, da la sensación de que hay que hacerlo muy bien de manera muy constante, ¿no? Por otro lado, con un ratio de 0,5 y un porcentaje de más de 70, no cuesta mucho recuperarse, por ejemplo, 4 pérdidas seguidas. Aitor, eso pasa con todos los sistemas, absolutamente con todos los sistemas. Cada uno tiene sus cosas. El sistema de las vueltas tiene un alto porcentaje de aciertos y por lo tanto acumula pocas operaciones perdedoras consecutivas. Pero los sistemas que tienen un bajo porcentaje de aciertos, como el que estoy operando ahora en gráficos diarios, que tienen un porcentaje de aciertos de menos del 50%, aunque un ratio de 2:1, también tienen sus desventajas porque acumulan operaciones perdedoras con bastante facilidad. ¿Vale? Entonces, Aitor, eso que estás diciendo es un mito. En realidad es una forma de ver fantasmas en los números donde no los hay. Es una cuestión de preferencias. Hay gente que prefiere un alto porcentaje de aciertos y hay gente que prefiere un alto ratio de beneficio-riesgo.
Ángel dice, saludos a todos, el riesgo de ruina es relativo porque yo por desgracia conozco a un trader con riesgo de ruina de menos del 100. Vale, a ver, Luis Miguel, ¿tienes alguna hoja Excel donde se puedan importar las operaciones realizadas y te calcule los datos? Pues mira, Luis Miguel, en el rincón del Forex Tester, en nuestra página web, tienes una, pero no vale para todos no vale para los brokers, lo tienes que poner a mano, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, en nuestros cursos, en la academia va a haber distintas plantillas para poder utilizar, ¿vale? Hola Yuri, ¿tienes preparado un webinar sobre opciones binarias? No, ni creo que lo haré, Eduardo. Soy totalmente contrario a las opciones binarias. Lo digo desde ya y lo digo muy claro. Eso no es trading, ¿vale? Emilio dice, para un novato trabajar con un solo par o más de uno. En principio con un solo par, pero depende de la temporalidad. Si son temporalidades altas, se puede hacer con más de uno. Vamos terminando ya, en un par de minutos terminamos. Jorge dice, Yuri, estoy usando un sistema en base a Bollinger con RSI y Parabolic SAR y estoy buscando los criterios del sistema. Al principio me fue muy bien, gané casi el 15% en una semana, pero ahora estoy teniendo un periodo de pérdida. Sigo en ganancias, pero ¿qué método debería buscar para buscar la regla del sistema? No tengo ni idea, Jorge. Eso depende del sistema. Yo no conozco todos los sistemas del mundo. Eso lo tienes que estudiar tú a fondo. Eres el único que lo conoce a fondo ese sistema, ¿vale? Ariel dice, quisiera que si por favor me enviaras información sobre los cursos y los requisitos para ello. Gracias. Ariel, ahora al final te voy a dar mi correo electrónico, bueno, a ti y a todos, y me pones un mail y me solicitas la información, por favor, y te la enviamos con gusto, ¿vale? Jorge, ¿hay sistemas que solo operan en noticias? Sí que los hay. Danilo, así es, hay que estudiar y son años. En tu página, dice Ricardo, hay un segmento para formarse desde novatos hasta profesionales. Sí, señor Ricardo, para todos los niveles. José Parrilla, los que empiezan son flexibles y con las reglas rígidos, así es. Aitor dice, ok, gracias. Sebastián, ¿cuántos pips en promedio pones? ¿Qué tal, Sebastián? Hacía tiempo que no te veía. ¿Cuántos pips en promedio pones de stop loss en tu sistema actual? Pues mira, los stops están relativamente cerca. De tal manera, si lo ves, si ves los vídeos de los últimos meses, verás el sistema mejor, ¿vale? Pero hay de todo, depende de la volatilidad que haya en ese momento en el mercado. Hoy he puesto distintas operaciones y unas están a 100 y pico pips y otras me parece que están 90 pips. Depende. Lo pongo al otro lado de la vela del día, ¿vale? Osmin, yo he oído mucho no dejar que una operación ganadora se vuelva perdedora. ¿Qué significa en realidad? ¿Significa que si llego a 10 pips no debo dejarla que se vuelva negativa? Es mucho más complejo que todo eso. No, no quiere decir eso. De hecho, mucho cuidado con eso, porque alguien que hiciera lo que estás diciendo tú ahora mismo estaría cometiendo los errores que hemos explicado aquí, ¿vale? No significa que en cuanto entre en positivo hay que cerrar. Mucho cuidado con eso. Más bien todo lo contrario, ¿vale? Lo que quiere decir es que si conoces tu sistema no debes ser excesivamente codicioso y pretender que llegue demasiado lejos. Darío, Jesús, ¿qué criterio usas para cerrar posiciones? Yo uso criterios técnicos, Jesús. Darío, gracias por explicar esperanza matemática. Siempre me dijeron que tengo que tener ratio mayor de 1 a 1. Pues mucho cuidado con eso, Darío. Mucho cuidado. No digo que no sea bueno tener ratio superior, pero digo que no es toda la verdad, ¿vale? Ariel dice, ok, gracias, ya tienes mi correo, estupendo. José María, en Forex Tester, ¿hay alguna opción para hacer salidas parciales? Sí, José María, en Forex Tester 2 y en adelante la hay, botón derecho sobre la posición abierta y hacer cierres parciales. Patricia, ¿por qué cambiaste el sistema de operar de un minuto a un día? Uy, eso podría dar para una videoconferencia más. Simplemente por poder dedicar más tiempo a la academia. Compatibilizar mucho mejor los horarios de trading y los horarios de formación. Tan sencillo como eso. Jorge, ¿es correcto subir los stop loss si los mercados se mueven más bruscamente siempre y cuando no presenten más del 2%? No, no es correcto. Así por las buenas yo te diría que no. Al contrario, si los mercados se mueven bruscamente y acercas el stop, lo más probable es que salte con más facilidad. No me parece un criterio adecuado. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Permitidme
una cosita más. Ay, no sé qué le he dado. Me parece que le he dado a la cámara. Permitirme un segundito. No sé qué estoy tocando. Me estoy cargando toda la conferencia. Un segundito. ¿Dónde he tocado? Esta plataforma todavía no la conozco muy bien. A ver, yo quiero mostrar mi pantalla. Aquí se muestra mi pantalla. Muy bien. Bueno, para terminar, lo que os decía, os podéis hacer seguidores nuestros en Facebook, en ForexDuet, en la página de Facebook ForexDuet, ¿vale? También podéis seguirnos en www.forexduet.com y luego podéis también seguirnos ForexDuet en yuri.rabasa, en mi página personal de Facebook. En Twitter también tuiteamos cosas interesantes, yrabasa, ForexDuet, y ahí tenéis mi correo electrónico. Si necesitáis algo más, yuri@forexduet.com, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos vosotros por la asistencia, espero que os haya sido útil y recordar todo lo que hemos visto hoy. Los que no lo hayáis visto entero, os recomiendo que veáis la grabación completa para poder entender todo lo que hemos explicado hoy, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.